Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa muy especial, la Resistencia VIP, tratando los temas coyunturales, sobre todo los temas que afectan al mundo. Tenemos la oportunidad de tener a Brenda Estefan. Es una periodista de talla internacional, una periodista que ha estado últimamente en todos los medios de comunicación. Ella habitualmente escribe para El Universal y otros medios de comunicación que ahorita Brenda nos podrá decir, pero finalmente Brenda es una estudiosa de los asuntos internacionales. Ella es egresada de la London School of Economics y pues es toda una autoridad en el tema. Ella hoy, en estos días, le ha dado seguimiento a todo el conflicto Rusia-Ucrania y tiene conocimiento sobre diferentes aspectos. ¿Qué me gustaría? Bueno, Brenda, primero que nada, bienvenida y muchas gracias por darle a la Resistencia VIP esta oportunidad. Rafa, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes. Para mí es un gusto. Pues sí, en efecto, más que un trabajo periodístico, llevamos a cabo un trabajo de análisis, tratando de entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo y aportando elementos históricos, geopolíticos, económicos, que puedan ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que implica la guerra en Ucrania, estimado Rafa. Sí, oye Brenda, ¿por qué no nos ayudas? Y rápidamente, bueno, tú tomas tu tiempo, pero rápidamente platícanos un poquito del contexto del conflicto ruso-ucrania en general, porque aunque lleva ya 35 días y todos ya aprendimos mucho sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre el conflicto, pero tal vez haya gente que no entiende todavía por qué está pasando esto, y si nos puedes dar un poquito de contexto histórico para que la gente pueda entender desde el principio y luego ya nos vamos avanzando a cosas más avanzadas. ¿Te parece bien, Brenda? Gracias, Rafa. Mira, la verdad es que hacer un recuento histórico que pueda dar una perspectiva amplia y, digamos, un poco más balanceada de por qué llegamos al punto en el que estamos, nos tomaría aquí una hora, pero diré algunos pequeños detalles nada más. Espero no omitir cosas importantes, Rafa, porque de verdad que hay que hacer un esfuerzo de síntesis, porque este tema podría tomar mucho tiempo para verdaderamente desmenuzarse. Diría yo que la historia rusa y la historia ucraniana en efecto tienen elementos en común. Entre el siglo IX y el siglo XII existió un principado eslavo oriental que era la Rusia de Kiev, que tenía capital justamente en la ciudad de Kiev, y el territorio que hoy conocemos como Ucrania a lo largo del tiempo formó parte tanto del imperio austrohúngaro como del imperio ruso. Ya los primeros esfuerzos de independencia los vemos por ahí de 1918, en el marco, digamos, de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. Después de la formación de la Unión Soviética, Ucrania se constituye como una de las repúblicas parte de la Unión Soviética. Y durante esa época, el gobierno de Stalin busca rusificar, digamos, a las diferentes repúblicas y hay mucha reticencia de parte del pueblo ucraniano, que tenía una lengua, una cultura, había asociaciones de poetas ucranianos, había asociaciones de escritores, y como se negaban a la rusificación, a dejar su lengua y su cultura, pues hubo de alguna manera una especie de castigo por parte del Kremlin, que es el famoso Holodomor, esta hambruna de los años 30, en la cual perdieron la vida casi 4 millones de ucranianos, prácticamente, Rafa, muertos de inanición, digamos, no tenían alimentos para seguir sobreviviendo. Entonces esto fortalece de alguna manera, sí, al nacionalismo del país, que ya existía desde los primeros intentos de independencia, y bueno, llegamos de alguna manera al fin de la Unión Soviética y las negociaciones para la independencia de Ucrania como la conocemos. En 1991 se vota un referéndum en el cual
con más del 80% de la participación de los votantes registrados, cerca del 90-91% votan a favor de la independencia de Ucrania. A partir de ahí vemos el nacimiento de Ucrania como un país, digamos, independiente. En 1991, 1994 se firma el famoso Memorándum de Budapest, por el cual Ucrania cede sus armas nucleares a Rusia a cambio de un reconocimiento y un respeto de sus fronteras. Unos años después, digamos, tratando de brincar un poquito rápido en el tiempo, llegamos a el 2013. En 2013, a finales, el entonces presidente Víctor Yanukovych se niega a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea que estaba ya listo para adoptarse. Se niega a ello por presiones del Kremlin y se desata la famosa revolución Euromaidán, por el nombre de la plaza en la ciudad de Kiev, en donde se dan las manifestaciones, la plaza de Maidán, en donde en efecto, pues a lo largo de 3 meses de protestas pierden la vida 100 personas, hay una represión cruenta por parte de las fuerzas del orden, y como no cesa la efervescencia, termina finalmente Víctor Yanukovych siendo exiliado a Rusia y dejando el poder, es derrocado el poder, algo que en efecto hay ahora quien apunta fue orquestado desde Washington. Esto se debe a una llamada entre la subsecretaria Nuland y el embajador de Moscú, el embajador de Estados Unidos en Kiev. Pero en realidad, pues esto es una llamada que en efecto pues preocupa, pero no es una práctica aislada. Rusia y Estados Unidos ambos han intervenido en procesos políticos y electorales en países de intereses, digamos, del círculo contrario. Históricamente y todavía de manera reciente, la participación de Rusia en procesos como los separatistas de Cataluña, como las elecciones en República Checa, ha sido también ampliamente documentada. Esto nada más para ir desenmascarando algunos mitos, Rafa. Y bueno, llegamos al 2014 a partir de estas revueltas del Euromaidán, estas protestas, pues Rusia invade en 2014, inicios de 2014, invade el territorio de Crimea y lo anexa al territorio ruso. Y ahí vemos que se genera presión entre los grupos separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas en diversas partes del país, particularmente en la región de la ciudad de Odessa, el puerto de Odessa, conocidos como los enfrentamientos de Odessa, en donde hay pues importantes pérdidas de vidas humanas, y un elemento otra vez que utiliza el Kremlin como parte de su discurso, que es la quema de un edificio en donde pierden la vida 42 rusos étnicos y 2 ucranianos. Este evento atroz es uno de los elementos discursivos que maneja Moscú. Y bueno, también vemos que en paralelo se suelta ya pues la disputa por la región del Donbass. Las fuerzas separatistas pro Rusia se hacen del control de algunos edificios públicos y se desata una guerra entre las fuerzas ucranianas y los separatistas que llega hasta nuestros días. Desde 2014 hasta hoy hay una guerra en la región del Donbass, de la cual se hablaba muy poco en Occidente, pero que ha cobrado la vida de 14,000 personas y que ha dejado desplazados a 1 millón de personas. Entonces, lo que vemos en diciembre del año pasado es como Rusia apuesta sus militares al ejército ruso en la frontera ruso-ucraniana. Con eso busca generar presión en Occidente. Se generan unas mesas de negociación en enero de este año en Ginebra, no avanzan, realmente no hay algo tangible de avances. El Kremlin pedía una serie de garantías de seguridad, así las llama Moscú, y básicamente es que Ucrania no perteneciera a la OTAN y que la presencia militar extranjera se replegara a los niveles de
los años 90, 97, si no mal recuerdo. Y entonces, pues ahí la respuesta de la OTAN es una negativa, no quieren cerrar la opción, aunque no hay un trámite per se, ni no había nada que hiciera patente un eventual adhesión de Ucrania a la OTAN, sí no quieren dejar que sea Moscú quien dicte estas políticas, y por otro lado, pues no pueden pedirle a países que abiertamente han elegido en qué alianza militar participar, y que esto ha sido a lo largo de los años, pues tampoco le pueden decir que retiren de ahí sus bases, que retiren de ahí la presencia de la OTAN. Lo que alega el Kremlin es que en la negociación de la unificación de Alemania, el gobierno de Bush padre y el de Gorbachev habían acordado que la OTAN no movería sus fronteras hacia el este. Lo cierto, Rafa, es que no hay ningún documento escrito. Los historiadores, por más que han tratado de buscar para ver quién, digamos, está, a quién le asiste la razón, pues no han encontrado nada, y en todo caso, si fue así, fue un trato de palabra. Lo cierto es que sí, las fronteras de la OTAN se fueron acercando hacia Rusia, no tanto por una presión desde Occidente, sino también por una voluntad de estos países, particularmente algunos de ellos que fueron en su momento ocupados por Rusia, como es el caso de los bálticos, y que hoy o en los últimos años, digamos, decidieron como una garantía de seguridad acercarse a la OTAN. Llegamos al momento, como decíamos, actual, no avanzan las negociaciones en enero, y el 22 de febrero el Kremlin reconoce las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, les reconoce la independencia. A partir de ello hace una primera incursión militar diciendo que se trata de fuerzas de mantenimiento de la paz, y el día 24 de febrero se lanza ya la guerra a gran escala como la conocemos ahora, digamos, desde diversos frentes, desde Bielorrusia, desde Crimea y desde Rusia. Y bueno, ya sabemos a lo largo de estos 35 días de guerra, pues las atrocidades que se han cometido y las violaciones al derecho de guerra por parte, desde luego hay atrocidades en ambos sentidos, pero claramente de manera sistemática por parte del gobierno ruso, que entra a un territorio de un país independiente, violando el derecho internacional, violando la autonomía de este, violando sus fronteras, y pues la situación en la que nos encontramos ahora, Rafa. Perdón que me haya extendido tanto, pero es imposible hacerlo de manera más corta sin hacer un poco de justicia, digamos, a una visión más completa. No, después de hacerte la pregunta, me quedé dudando, dije, a lo mejor estuvo mal de mi parte, pero brillantemente nos diste en unos cuantos minutos todo este recorrido histórico, que creo que le sirve muchísimo a la gente para entender por qué está pasando lo que está pasando hoy en esa región. Y justamente te iba a pedir que te detuvieras ahí, porque ya ahí empezamos ya con estos 35, 36 días de invasión armada, que Rusia le llama operación especial, en donde Rusia incluso mete a la cárcel a aquellos periodistas o aquellos personajes públicos que se atreven a llamarlo guerra o invasión o de otra forma. Y te referías particularmente ahorita a este tema del ataque a civiles, de todas las atrocidades, decías tú, que están cometiendo, dices ambas partes, pero bueno, la verdad es que el invasor y el agresor de un país soberano, como bien lo dices, pues es Rusia. Y me gustaría que nos comentaras un poquito sobre ese tema, Brenda. Yo te comenté el otro día que me gustó mucho un tuit que vi tuyo en tu red social, que por favor dínosla, porque comentabas que criticar a Rusia por la invasión y por estas atrocidades que están cometiendo contra la sociedad civil no es precisamente ponerte de un lado pro-imperialista o pro-yanqui. Coméntanos un poquito de eso, porque creo que también es importante para la gente, por favor. Gracias, Rafa. Mira, claramente en este conflicto hay un agresor y un agredido. Cuando digo que hay atrocidades de ambos lados es porque la guerra per se implica matar al enemigo.
y al momento de matar al enemigo, aún si es un invasor, pues estamos hablando de atrocidades. Pero claramente en este conflicto hay un agresor y un agredido. Todo el contexto que dimos previo a esto sirve para explicar cómo llegamos aquí, pero no para justificar de ninguna manera el actuar de Rusia. Rusia está violando el derecho internacional, Rusia está violando sus propios acuerdos, como ya habíamos dicho en el memorándum de Budapest, se acuerda el reconocimiento de las fronteras de Ucrania, pero parece que Vladimir Putin regresa en esta visión histórica en la que quiere reconstruir una gran Rusia y que ve a Ucrania como parte de Rusia. Entonces, publica este documento el año pasado, en julio del año pasado, en el sitio web del Kremlin, que lo pone en inglés, en ucraniano y en ruso, de más de 40 cuartillas, en donde hace toda una pues todo un ensayo sobre el tema y básicamente a través de una manipulación de la historia llega a la conclusión de que Ucrania se separó de Rusia básicamente por la influencia de Occidente y que no hay un pueblo ucraniano ni un país ucraniano, prácticamente lo pone como un invento. A partir de ello, el Kremlin busca, en teoría, y de los elementos que ya mencionamos de los últimos años, en teoría busca proteger a los rusos étnicos que viven en Ucrania. Y lo que se ve en la televisión rusa, lo que ven los rusos, es que esta es una operación militar, que había una guerra, que ahora están entrando con el ejército para proteger a estos rusos, que los objetivos son meramente militares, que no hay objetivos civiles y que son en defensa incluso de los propios ucranianos ante las agresiones de los grupos, digamos, de las milicias ucranianas. Así es como de alguna manera lo enmarcan, ¿no? Exacto, y así es como lo enmarcan, pero entonces no presentan estas cosas que vemos en Occidente. Por ejemplo, este teatro en la ciudad de Mariupol, en donde con letras enormes se puso niños en color blanco, que se podían ver desde incluso las imágenes satelitales en idioma ruso para que los aviones rusos supieran que ahí había niños y no bombardearan, y sin embargo el espacio fue bombardeado y perdieron la vida muchas personas. Entonces ha habido ataques a hospitales, ha habido ataques a escuelas, a hospitales infantiles, realmente se ha pues de alguna manera, si me permite, se ha sirianizado el ataque ruso al estilo de lo que ha sucedido en la guerra en Rusia, que es pues acabar, digamos, arrasar con algunas zonas del país sin importar el costo de civiles. Y lo que vemos es como en ciudades como Mariupol se ha establecido un sitio militar alrededor de la ciudad que impide que entren y salgan que impide que salgan civiles, pero que impide que entren medicamentos, alimentos, y no hay acceso ni a agua ni a luz. Así viven casi 160,000 personas desde hace más de 3 semanas. Entonces, desde luego, este costo humanitario, la intención es que pese en el ánimo del gobierno ucraniano para que éste capitule o ceda en las negociaciones de frente a Rusia. Entonces, creo que por eso estamos viendo esto, que en los primeros días sí eran más bien ataques militares y que conforme fueron pasando los días, vimos como el ejército ruso, que había subestimado la resistencia ucraniana desde el Kremlin, pues ante la imposibilidad de avanzar de manera rápida y hacer una guerra de unos cuantos días, pues han optado por incrementar el costo humanitario para poder tener una posición de mayor fuerza en la mesa de negociación. Sí, y bueno, comentaste algunas de las razones que argumenta Rusia, pero también Rusia argumenta dos cosas. Una, la violación de Ucrania del protocolo de Minsk, y la otra, que es un gobierno y un estado nazi, ¿no? Proderechista, y entonces también usan esos argumentos cuando parece que los nazis son los rusos, ¿no? O sea, en realidad es impresionante cómo hay, pues llamaría yo, ciertas similitudes entre la invasión nazi a Polonia y el principio de la guerra en Europa. Con esto, ¿no? ¿Tú lo ves igual que yo o estoy exagerando?
Bueno, yo creo que el discurso este de desnazificar a Ucrania, pues es una falacia que utiliza, es un despropósito narrativo que utiliza el Kremlin para justificar de pretexto para esta guerra. En realidad, el presidente Zelensky es el único presidente judío en este momento, el único jefe de Estado aparte del primer ministro Bennett, el primer ministro de Israel. Entonces, por un lado eso, pero además, ciertamente en Ucrania, como lo mencioné, existen grupos nacionalistas, como existen en muchos países del mundo, y que a lo largo de la historia pues han tenido mayor o menor influencia, es parte del espectro político ucraniano, es una discusión abierta, digamos, en Ucrania, pero su partido, su representación no está ni en el Congreso, que es la Rada, ni en el Ejecutivo. Entonces, realmente no tienen un poder político en este momento. Sí hay un par de milicias, una de ellas, el famoso Batallón de Azov, con esta inspiración ultranacionalista que en el caos de la guerra del Donbass fue reconocido desde Kiev de alguna manera para tener mayor control de lo que estaba sucediendo en el terreno. Pero este batallón que se fundó con una ideología más de ultraderecha, a lo largo del tiempo esa ideología se fue desdibujando porque realmente se fueron sumando personas de todo tipo de ideologías y no es estrictamente como se presenta un grupo neonazi. En realidad hay grupos de extrema derecha como los hay en Alemania, en Estados Unidos, en Austria y en muchos otros países, en Francia y en muchos otros países. No es nada que tenga un control político ni que desde el Estado se establezca una manera estructural de acabar con una minoría rusa, ni mucho menos. Eso es totalmente falaz y construido como un pretexto. Sí, oye, y bueno, ya nos diste una introducción histórica, nos diste una introducción de los argumentos de Rusia para justificar esta invasión y qué ha pasado en esos 35 días. Me gustaría preguntarte qué ha pasado así rápidamente, sobre todo en el aspecto político, diplomático, que tú lo has estudiado bien. ¿Y en qué estado estamos ahorita? Se habla de negociaciones de paz bastante fructíferas, pero pues ya no sabemos si creerlo o no creerlo. ¿Cómo lo sientes tú, Brenda? Bueno, lo que vimos es que el ejército primero se concentró más en la zona del este, pero sí fue avanzando hasta el norte, la ciudad de Kiev, y algunos ataques de manera más aislada, pero sí presentes en el occidente de Ucrania. Entonces, realmente sí hay una campaña militar para todo el país. Me parece que el Kremlin subestimó la resistencia ucraniana, subestimó la reacción de Occidente y sobreestimó la capacidad militar propia. A lo largo de los últimos años, Vladimir Putin había invertido o había aumentado el presupuesto del ejército un 30% y había buscado modernizar sus fuerzas armadas. Lo que se sabe ahora es que mucho de este presupuesto no terminó donde tenía que estar. Hay incluso algunos generales y personal de inteligencia que han sido cesados de sus cargos en los últimos días, incluso puestos bajo arresto domiciliario, bajo la lógica de que no habrían informado de manera correcta al Kremlin de cómo estaba la situación en el terreno. Lo cierto es que lo que se pretendía hacer desde Moscú, una guerra rápida de control del país, pues no se logró. Y han de alguna manera tenido algunas dificultades logísticas. Eso no significa que tengan dificultades, no significa que Rusia esté derrotada militarmente, ni que se esté retirando porque está derrotada. Me parece que hay lo que vemos en los últimos días, la decisión pues anunciada desde el Kremlin el viernes de la semana pasada de concentrarse en el este de Ucrania. Ya después de las negociaciones en Estambul el día de ayer se presenta esto como un acto de buena voluntad de parte de Moscú. Me parece que más que un acto de buena voluntad para las negociaciones, obedece una realineación de objetivos en donde concentrarán sus fuerzas en el este del país. Kiev
dice que puede tratarse de una estrategia para dividir a Ucrania en dos, un poco semejante a lo que vimos en Corea del Norte y Corea del Sur, o las dos Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay ese temor porque se está concentrando Moscú en el este, y a pesar de que ayer se dieron unos yo diría incipientes avances, que sí son un pequeño rayo de luz, pero que de ninguna manera digamos, yo creo que de ninguna manera justifican echar las campanas al vuelo, porque lo que hay es, por un lado, Ucrania acepta que tendrá neutralidad militar, que no formará parte de la OTAN como parte de esta neutralidad militar, y para ello pide que haya garantías y que haya países garantes de la seguridad de Ucrania, que en un momento dado, si Ucrania sufre una agresión, puedan estos actuar. De alguna manera está pidiendo entrar a la OTAN sin entrar a la OTAN, porque además los países que está mencionando para que sean estos garantes, pues incluyen a las tres potencias nucleares occidentales, ¿no? Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, parece un poco difícil de que se llegue a un acuerdo en ese sentido, pero hay un primer paso de voluntad de ser digamos, militarmente neutros. Y por otro lado, Rusia cede en la intención de que Ucrania no forme parte de la Unión Europea. O sea, Rusia dice, está bien, estamos de acuerdo con que eventualmente Ucrania pueda formar parte de la Unión Europea, pero el punto álgido es dónde se ponen las fronteras, qué pasa con la región del Donbass, qué pasa con ciudades como Mariupol. Mariupol forma parte del Donbass, de la parte sur del Donbass. ¿Qué pasa con estas regiones en donde no hay una definición clara y que harían que Ucrania tuviera fronteras borrosas y por lo tanto sería imposible que entrara a la Unión Europea? Entonces creo que sí hay pequeños rayos de luz, pero no hay pues no hay una claridad de que esto ya realmente sea un acuerdo sólido que pueda llegar a la paz, sobre todo porque no ha estado acompañado de la realidad en el terreno. Después de los buenos anuncios, entre comillas, del día de ayer, pues la noche hubo ataques en Kiev, hubo ataques en el occidente del país, entonces no es como que haya terminado la guerra ahí. Y también, pues ayer mismo el presidente Macron de Francia habló con Putin para buscar establecer un corredor humanitario de esta ciudad de Mariupol, de la cual tanto hemos hablado, y buscar evacuar a población civil. Esto lo haría con apoyo del gobierno turco, que de alguna manera tiene una buena relación con ambos, con Ucrania y con Rusia, y es ahí donde se están llevando a cabo las negociaciones, en Estambul, y también con apoyo del gobierno griego, porque en la ciudad de Mariupol hay históricamente una comunidad griega muy importante. Sin embargo, pues el Kremlin se negó a esto, dijo que Vladimir Putin lo pensaría, y me parece que esto es solo muestra de que no va a cesar en sus intentos por controlar esta región del país, Rafa, con todas las implicaciones que ello tiene, y que desde luego, aunque una parte del occidente se libre de la guerra, no significaría el fin de la guerra. Sí, entras ya en el terreno, Brenda, muy interesante, en el terreno de pues las fronteras y el futuro y Europa y todo eso, pero ¿qué opinas de China? China desde el principio, si recordarás que Putin hizo un viaje a China con motivo del fin de los Juegos Olímpicos de Invierno, y después se supo que Putin le había informado a Xi Jinping que iba a invadir, y Xi Jinping le había pedido a Putin que lo hiciera después de las Olimpiadas. Y después ha habido ahí mensajes tímidos de China de criticar la invasión, pero también le lanza ciertos guiños a Putin, y China como que no se decide, como que tiene, obviamente pues, se trata de intereses económicos tanto con Rusia como con Occidente. Se ve que está cauteloso, pero también advierte China a Estados Unidos que no provoque una tercera guerra mundial. En fin, y parece ser que en lo que parece ser la
el nacimiento de un nuevo orden mundial que no sabemos todavía hacia dónde se va a decantar. China está jugando un papel estratégico como bisagra o como pues cierta, se puede decir como mediador, ya no se pasen de la raya, porque aquí estoy yo, ¿no? ¿Qué opinas tú del papel de China? China y Rusia se fueron acercando, sobre todo desde la caída de la URSS. Moscú dejó de ser una amenaza para Pekín y empezaron a tener una relación más dinámica. Después de 2014, tras la anexión de Crimea y la primera ronda de sanciones impuestas por Occidente a Rusia, Rusia se da cuenta que tiene que buscar mercados alternativos y voltea a Asia y particularmente a China. Desde ahí, el comercio entre ambos países se ha vuelto más vigoroso, se inauguró un gasoducto que va del este de Siberia hasta China y de alguna manera la venta de productos agrícolas y de hidrocarburos de Rusia a China ha incrementado de manera importante en los últimos años. En diciembre del año pasado, si no mal recuerdo, el 15 de diciembre se lleva a cabo una reunión, una cumbre virtual entre Xi Jinping y Putin, en donde ya presenta esta visión común de que apoyan un poco la visión diplomática del otro. Luego, el 4 de febrero, hay esta inauguración de los Juegos Olímpicos, en donde Putin es recibido como el invitado de honor en Pekín para la inauguración, y en el marco de este evento se reúnen ambos presidentes y dan a conocer una declaración conjunta en la cual dicen que no hay áreas prohibidas para su cooperación y que su cooperación es más fuerte que nunca. Entonces, a partir de ello y del inicio de la guerra, pues ha habido mucha especulación sobre qué tanto va a participar Pekín o no en la guerra. Yo creo, Rafa, que China es profundamente pragmática y está cuidando sus intereses, que dentro del acomodo global de las piezas para China es importante Moscú, pero no es lo más importante. De alguna manera le da más equilibrio a la relación de poder de cara a Estados Unidos. Tienen como enemigo en común el modelo liberal occidental, tienen la misma percepción de que Estados Unidos va en declive. Esto lo leen a partir de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado y la caótica retirada de Afganistán en agosto del año pasado. Pero no es únicamente esto lo que preocupa a China, y por eso me parece, en términos diplomáticos, ha mantenido una ambigüedad, no se abstuvo de la votación tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en la Asamblea General, y me parece que en términos diplomáticos se estará haciendo ese juego de cadera según le convenga. Es decir, cuando Rusia reconoció a Donetsk y a Lugansk como repúblicas independientes, se opuso Pekín a la visión de Moscú, porque no le conviene que se reconozcan repúblicas independientes por el tema de Taiwán y Hong Kong. Pero cuando vienen las sanciones de Occidente, Pekín también se queja de estas sanciones y se pone del lado de Moscú diciendo que estas sanciones son moralmente incorrectas. En realidad también está preocupada por si en algún momento sanciones similares le son impuestas si tomase una acción en torno a Taiwán o en la región del Indo-Pacífico. Entonces creo que en términos diplomáticos seguirá así, jugando al coqueteo con ambos bandos sin tomar posiciones claras. Vimos hoy al ministro de Relaciones Exteriores ruso que estuvo de visita en Pekín por la reunión multilateral para tratar el tema de Afganistán, pero aprovecharon tanto Pekín como Moscú para mandar mensajes de unidad. Lo cierto es que a nivel narrativo, discursivo, sí hay un respaldo a la versión de Moscú desde Pekín, tanto a través de los medios de comunicación del Partido Comunista Chino como desde el gobierno, en donde se suscriben algunos de los argumentos de Moscú. Pero en términos económicos, más allá de que en efecto existe una relación comercial dinámica, me parece que China será cuidadosa de no abierta y burdamente ser el espacio a través del cual Rusia le dé vuelta a las sanciones. Esto se ve con el tema de las
de las partes de avión, digamos, de la industria aeronáutica, en donde Airbus y Boeing han dejado de suministrar piezas a Rusia por las sanciones. Rusia volteó a Pekín para pedirle este tipo de suministro y Pekín se lo negó. Entonces es una muestra de que no habrá un burdo, por lo menos no abiertamente y de inicio, no será una forma de darle vuelta a todas las sanciones. Y por otro lado, en términos militares, yo no creo que Pekín se vaya a involucrar, no le conviene un conflicto de mayor escala, no le conviene una inestabilidad global mayor, sobre todo porque en octubre de este año es la 20ª reunión del Partido Comunista Chino, en la cual Xi Jinping buscará su reelección, bueno, más que su reelección, la extensión de sus mandatos, y no querrá poner esto en juego con una situación económica complicada. Recordar que para China es 4 veces mayor el mercado estadounidense que el mercado ruso y 5 veces mayor el mercado europeo que el mercado ruso. Entonces creo que en esa lógica no se involucrará militarmente. Habrá que ver una vez que Rusia finalmente, si necesita misiles o municiones, qué sucede, pero creo que no intervendrá militarmente China. Ya escuché tu voz y creo que te estoy explotando demasiado, pero es que no podemos perder la oportunidad que tenemos de platicar contigo y más así en exclusiva. Y me parece que gracias a ti está resultando un programa súper interesante para toda la gente que escucha La Resistencia VIP. Me gustaría casi por último preguntarte algo derivado de lo último que comentabas. ¿Hacia dónde crees que va el conflicto entonces, Brenda? Nos has dado algunas luces, pero ¿hacia dónde crees que va Putin? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde crees que Zelensky, quien se ha convertido en un rockstar, por cierto, internacional y un símbolo junto con el pueblo ucraniano de patriotismo, valentía y heroísmo, estoicismo, hasta dónde Zelensky podrá ceder y el pueblo ucraniano? Y también ya por último, ya te junto las preguntas para que después contestar así en grupo. Biden también y Occidente, ¿hasta dónde está su línea, no? Me imagino que está un poco parecida a la de China, en donde pues sí tienen que entrar, pero también cuidando que esto no escale a mayores, pero también tratando de poner ciertos límites. Y bueno, te dije que es casi mi última pregunta y me alargué ahorita un poquito para que pudieras respirar. Yo creo que Occidente, la OTAN y, digamos, Estados Unidos no van a intervenir militarmente, salvo que haya un ataque a un territorio de alguno de los miembros de la OTAN. Si eso no sucede, veo muy difícil que intervengan militarmente. El segundo escenario es el uso de armas biológicas, armas químicas, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que cambiaría la naturaleza del conflicto y habría consecuencias. No dice cuáles son estas consecuencias, me parece acertado, pero sí intenta marcar esta línea roja, algo que ya habíamos visto en Siria, Rafa, en donde Estados Unidos marca una línea roja respecto al uso de las armas químicas en 2013. Finalmente el ejército ruso utiliza armas químicas en Siria y Estados Unidos decide no invadir. En ese momento Biden era vicepresidente de Estados Unidos y él se opuso a la decisión de Obama de no intervenir. Entonces, yo creo que Moscú sabe todo esto y lo está tomando en cuenta, está valorando sus opciones, el costo que éstas tengan, y creo que es muy difícil saber hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin. Mucho se ha hablado de cómo está aislado, de cómo sus círculos de poder realmente ni siquiera los hombres más cercanos están muy cercanos a él. Es difícil saber cuál es su visión. Es un hombre que ha hecho el putinismo per se, es parte de este obscurantismo en la información, en la toma de decisiones y una verticalidad brutal en la toma de ellas. Entonces creo que es difícil saber hasta dónde. Lo cierto es que no creo que sea una rápida solución.
al conflicto, hasta dónde está dispuesto a ceder cada uno. Esto tiene que ver, como en todas las guerras, con la relación de fuerzas en el terreno, hasta dónde va a ceder Ucrania, pues dependiendo sí también de cómo esté la guerra en territorio ucraniano. Occidente creo que está buscando ganar una guerra sin entrar en ella, porque justamente quieren evitar el riesgo de una tercera guerra mundial. Me parece la decisión correcta. Pero bueno, pues vemos, como dices tú, a Zelensky hablándole a los parlamentos del mundo, en lugar de quedarse en reuniones bilaterales con sus homólogos, va de giras a los parlamentos, a los medios de comunicación, tratando de influir en la opinión pública para que ésta presione a las autoridades de sus países y tomen decisiones entre lo que actualmente se hace y un involucramiento militar directo, o sea, todo lo que pueda encontrarse ahí, que todavía hay un espacio estrecho, pero lo hay, para apoyar de mayor manera a Ucrania. Entonces creo que desgraciadamente es prematuro echar las campanas al vuelo por las negociaciones. Creo que en efecto Rusia se concentrará más en Occidente y puede aumentar sus ataques en esta región. Creo que depende cuánto pueda resistir el pueblo ucraniano, la posibilidad de que pues Kiev ceda algo más en las negociaciones. Entonces habrá que ver, Rafa, yo creo que todavía esto le queda un tiempo por delante. Qué triste, ¿verdad? Es un episodio histórico triste, como muchos que ha habido en la historia, como muchos que ha habido recientemente, como muchos en los que ha participado como invasor Estados Unidos o Rusia. No es que aquí tomemos partido a favor o en contra, pero como tú bien decías, Rusia es el invasor de un país soberano y me parece que Zelensky y el mundo han llamado a Putin a negociar, a sentarse en pues, diario, más que en reiteradas ocasiones, todos los días. Creo que Zelensky lo reitera, hace su llamado a pedir armas, aviones, tanques sobre todo, pero no deja de pedir negociaciones, no deja de pedir incluso sentarse directamente con Vladimir Putin. Y vemos también el desarrollo de una guerra, pues dicen que es la primera en redes sociales, ¿no? La primera que se desarrolla en redes sociales, y creo yo también una de las primeras donde, por lo menos donde yo me acuerdo, donde casi se vuelven personajes importantes, actores importantes, pues personajes famosos o actores que no tienen nada que ver con los gobiernos, como Elon Musk, como Abramovich, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea. ¿Tú cómo ves esta nueva forma de hacer la guerra, todo esto que está pasando con nuevos actores, con redes sociales? Sí, en efecto, es una guerra diferente, es una guerra híbrida que tiene elementos que no se conocían en las guerras pasadas y que han sido explotadas desde ambos lados. Es decir, quizás en la guerra en Siria, cuando nos dicen por qué no ha habido tanta atención de Occidente, evidentemente no hay una amenaza a Europa, no hay una amenaza al modelo liberal occidental, y eso influye en la reacción de los medios occidentales y también de la opinión pública. Pero además de ello, me parece que Zelensky ha sabido aprovechar la comunicación, las redes sociales, para mandar sus videos, sus mensajes, y esto genere olas. Han editado videos sobre lo que está sucediendo, videos fuertes con contenido gráfico, y esto desde luego influye en el ánimo. Y en realidad esto, pues sí, es una guerra de la propaganda rusa, ¿no? De esta versión de las cosas, pero también hay una guerra de la comunicación en general, en donde incluso las imágenes que hay de soldados ucranianos son mucho menos que las que hay de soldados rusos. Y esto obedece a que el invadido es Ucrania, quienes graban al agresor son los ucranianos, lo suben a sus redes, y hay miles y miles y miles de videos de estos en todas las redes sociales, filmados desde casa por cualquier ucraniano con su celular, y esto alimenta un poco
pues también al espíritu de resistencia ucraniano, de lo que se ve, de las historias que se cuentan. Hay una de una señora ucraniana que recibió en su casa a unos soldados rusos y los envenenó y se volvió muy viral en Ucrania. O sea, hay como pues esta información que sirve para ser un aliciente para la resistencia ucraniana, pero también para movilizar a la opinión pública en general, sobre todo en Occidente, que es el área del mundo más implicada en el conflicto, Rafa. Y bueno, estos personajes, los oligarcas en esta región del mundo no son nuevos en las negociaciones. Cuando se separa la Unión Soviética y se crean pues los países independientes, casi en todas las mesas había oligarcas participando. En los gobiernos de Ucrania es común que los oligarcas sean asesores o cercanos a los presidentes históricamente. Y bueno, en este caso, Abramovich ha cobrado particular relevancia por su cercanía al gobierno ruso, pero por su entendimiento del mundo occidental. Lleva 20 años viviendo en el Reino Unido y también por sus múltiples nacionalidades, ¿no? Si no mal recuerdo, tiene pasaporte de Israel, de Portugal y ruso, ¿no? Entonces esto pues también como que le da una versatilidad a su figura en las negociaciones. Y bueno, pues ya lo que decías, personajes que se han vuelto centrales a la guerra sin estar en la guerra, como Elon Musk, incluso los tuiteros o los tiktokeros. Los tiktokeros ucranianos han estado documentando cómo es la vida en la guerra, cómo van a conseguir el pan, y tienen millones de vistas y de seguidores. Entonces sí, en efecto, es una guerra diferente, Rafa. Brenda, pues podríamos seguir platicando contigo horas. El tema da para muchísimo y va a seguir dando en el futuro. Ojalá en unas semanas o cuando haya algún evento importante que lo amerite, podamos volver a tener la oportunidad de platicar contigo. Pero me gustaría darte el micrófono por última vez para que nos hicieras cualquier comentario que desees, algo que nos haya faltado preguntarte, que nos quieras comentar, actualizar, cualquier cosa que creas importante. Pues mira, Rafa, yo creo que lo importante para cerrar el programa sería decir que podemos hacer muchos análisis históricos, políticos, geopolíticos, económicos sobre el conflicto, pero las guerras cobran vidas, las guerras dejan niños huérfanos, las guerras dejan madres que pierden a sus hijos o que quedan viudas o viudos. Hay un enorme sufrimiento y nosotros estamos a kilómetros de distancia desde la comodidad haciendo un análisis, pero no se puede dejar nunca de ver el costo humanitario de las atrocidades, de la barbarie que es una guerra, que no deberíamos nunca de llegar a este extremo y lo que implica para la humanidad. Y bueno, hacer un oración, buenas vibras, buenos votos, dependiendo de pues la filosofía de vida de cada quien, pero mandar estas energías positivas para que haya menos sufrimiento, para que se logre un acuerdo de paz. A mí me sorprende que haya quien diga, es que hay que acabar con Putin, no hay que lograr un acuerdo de paz, sino derrotarlo. Yo creo que en este momento, para evitar mayor pérdida de vidas humanas, para evitar mayor daño a Ucrania y para evitar el riesgo de una escalada del conflicto, en este momento la mejor opción es que se logre un acuerdo de paz y hay que hacer votos para que eso suceda, aun cuando ahora se ve todavía en ciernes. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que siento que hay una cierta apatía, por ejemplo, en México. He visto en varias capitales del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, de protestas en contra de la guerra. Aquí en México, en la embajada, hubo algunas protestas pues, de ucranianos y amigos de ucranianos que fueron a protestar, pero la verdad es que es muy tímido. Creo que en México estamos tan inmersos en nuestra política interna, lo que nos pasa aquí, la situación económica, y es entendible. Bueno, obviamente tenemos que preocuparnos más por lo inmediato y por lo nuestro, pero no podemos dejar de preocuparnos y dejar de ver y observar, criticar, opinar y tener este tipo de programas y denunciar de aspectos tan relevantes, tan importantes que pasan en el mundo, sobre todo, como dices tú,
cuando hay tanta atrocidad contra niños, mujeres, hombres, familias, un país invadido por una potencia mundial donde un país soberano simplemente es atacado con argumentos que pues pueden ser discutibles históricamente, lo que tú quieras, pero pues no dan de ninguna manera una validez que amerite una invasión de este nivel, una invasión que ha destruido ciudades. Veía yo, por ejemplo, fotos aéreas de Mariupol y antes y después, y es pues devastador, ¿no? O sea, literal, y todo es así, ¿no? Me parece que también la, la, la gente, es bien importante destacar la gente que ha estado ayudando a los ucranianos en Polonia, en Alemania, brindándoles sus casas, etcétera, pues ha sido de llamar la atención y que es algo que nos debería mover. Ya después ahí también están alarmando que grupos de la delincuencia organizada pudieran estar agarrando personas para otros fines ilegales, pero también ha habido una conciencia en Europa, sobre todo, creo que en Europa, sobre todo porque pues ahí han vivido guerras con relativa, eh, hace pocos años, relativamente, y saben lo que es eso. Creo que en México no lo sabemos, gracias a Dios, pero creo que deberíamos ser mucho más sensibles a estos temas, Brenda. Yo creo que Europa, pues de entrada se ve amenazada, Sí. tienen el mismo enemigo en común que Ucrania, y también pues la cercanía cultural, geográfica, pues ayuda a que se den esto y obviamente pues estando los países cerca de las fronteras de Ucrania, pues hay un mayor flujo de ucranianos a estos países, pero sí no deja de ser loable como la sociedad civil de varios de estos países le ha abierto las puertas a estos 4 millones de personas que han abandonado Ucrania y lo que decía es parte de este costo, 4 millones de personas que abandonan un país y que uno se pone a pensar si fuera uno que de un día para otro tienes que salir con lo que traes puesto y una pequeña bolsa e irte a otro país. En realidad son cosas tremendas. Esto que estamos viviendo, Rafa, más allá de la suerte de Ucrania y su futuro, marcará la historia de la humanidad, del derecho internacional, de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la economía global y tendrá inevitablemente un impacto en México, un impacto en las familias mexicanas, por muy lejano que lo queramos ver, sería motivo de todo otro programa ver las implicaciones económicas y geopolíticas a futuro, pero que no haya duda, Rafa, que lo que está sucediendo en Ucrania tendrá un impacto en México. Sí, a propósito de las implicaciones económicas, pues les recomiendo mucho seguir a Brenda en Twitter. Yo la sigo muchísimo porque ahí me informo con ella. Su Twitter es @B mayúscula _ Estefan, y ahí ella hace unos hilos muy concretos, pero con muchos datos, con mucha información, y hiciste uno, Brenda, bien importante sobre todo este tema económico. Ya no te quito más tiempo, pero ojalá tengamos oportunidad de hablar de ese tipo de temas también, que también sabes muchísimo de toda la parte de la economía, la parte energética, en fin, como decimos, este tema da para muchísimo y tú lo sabes todo. Sigan a Brenda Estefan ahí en Twitter porque ahí van a aprender de todo con ella. Brenda, pues muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el programa. Estoy seguro que a todos los que lo escuchan les va a encantar porque es un programa pues que nos actualizas con la información y nos da la oportunidad de mejorar nuestras opiniones, ¿no? Con todo este contexto histórico también. Quiero mandar un saludo al general Pólvora, obviamente, a Enrique Torres Rivera, a Isa, a Tere Lagos, a Analú, a Ismael, a Julián, en fin, perdónenme que ya no me extienda más, pero me limitaron el tiempo. Y ahora sí, Brenda, ayúdame a cerrar todo el programa para que ya nos podamos ir.
No, gracias Rafa, gracias a ti y a la Resistencia por la invitación. Un gusto haber estado con ustedes. Esperamos que no sea la última vez, que tengan una buena tarde o noche, dependiendo de cuándo nos escuchen, y nos vemos pronto para seguir conversando sobre estos temas.